Más allá de las metodologías tradicionales, esa forma tradicional que venimos abordando de hacer investigaciones educativas, surge una pregunta, interpela nuestra propia labor como agente de transformación. Y esta ¿es posible la democratización de la escuela si el investigador contemporáneo reconoce que su práctica es inevitablemente un ejercicio político orientado a la creación de espacio para el entendimiento mutuo? Esta intencionalidad filosófica orienta la disertación sobre la investigación educativa desde la perspectiva bermasiana, una reimaginación del sujeto contemporáneo. Quien tiene el gusto de hablar para ustedes, el doctor Alfredo Martínez Carraquel, y tendrá el honor de compartir con ustedes estos conocimientos sobre esta reimaginación del sujeto investigador contemporáneo desde la perspectiva habermasiana. En este contexto, creo que la investigación educativa en el siglo XXI viene atravesando una fuerte crisis de identidad. Bajo la hegemonía de la racionalidad instrumental descrita, analizada magistralmente por la Escuela de Frankfurt, el quehacer educativo ha quedado supeditado a lo que se ha llamado a criterios de cientificidad, cuantificación y control. En este paradigma, el investigador se erige como un observador distanciado, que bajo la falsa premisa de la neutralidad somete o convierte a los sectores educativos en sujetos de estudios pasivos, destinados a la optimización de criterios académicos y administrativos. Sin embargo, esta teoría desconoce, ignora la racionalidad comunicativa. Es de hacer notar que Jürgen Habermas, un filósofo alemán nacido en la ciudad de Düsseldorf en 1929, ofrece una perspectiva crítica, una perspectiva distinta para reimaginar el docente investigador. Bajo la teoría de la acción comunicativa y los intereses cognitivos, este filósofo ofrece un marco para trascender espacios, para trascender enfoques positivistas o meramente técnicos, proponiendo a un investigador no solamente como un agente que genera conocimientos, sino como un agente que propicia la transformación y la emancipación social. En este contexto, la perspectiva habermasiana transforma la investigación educativa redefiniendo al sujeto investigador como un agente crítico, reflexivo, dialógico y orientado a la racionalidad comunicativa y a la justicia, por supuesto. Para ser precisos, en el lenguaje de Habermas, lo que es comúnmente llamado interés técnico es lo que se refiere al interés cognitivo constitutivo técnico. El sujeto investigador contemporáneo tiene que saber que para Berman no existe conocimiento puro, sino una investigación que obedece necesidades humanas. Y allí el criterio técnico es la base de la ciencia empírica analítica, es decir, la base del positivismo. Y este presenta los siguientes elementos. Objetivo, que me dice que todo aquello que permite el control y la predicción pueden hacer procesos. La acción instrumental orientada a lo teleológico, a los fines. La monocultura de la verdad, lo que no se puede medir, cuantificar o verificar empíricamente, no es ciencia. En lo referido al imperio de la acción comunicativa en la praxis pedagógica, en la praxis investigativa, perdón, Jürgen Habermas, en su obra Conocimiento e Interés, critica el paradigma positivista, heredado del positivismo lógico, defendido por el ciclo de Viena y exacerbado por la colonización del mundo de la vida, por sistemas funcionales de mercado y el Estado. En la investigación educativa, esto se manifiesta en la hegemonía de los enfoques cuantitativos, es decir, pruebas métricas, acciones que vayan a la medición y a la cuantificación, sometiendo a los sujetos investigados a estudios sin reflexión y sin criticidad. Esto, desde esta perspectiva, Jürgen Habermas considera que el investigador debe encarnar una acción comunicativa, donde se convierte la investigación educativa en un proceso deliberativo. En cuanto a lo referente cognitivo de la reimaginación del investigador, este filósofo en la obra ya citada identifica tres intereses directores del conocimiento humano. Primero, el técnico, que está relacionado con el empirismo analítico, es decir, el control subjetivo del mundo.
El práctico hermenéutico, direccionado para la comprensión intersubjetiva entre los actores investigados. Y el emancipatorio, que es el crítico para la liberación y las distorsiones. En cuanto a la aplicación para la práctica investigativa contemporánea, este investigador se define como la inserción del mundo colonizado. En este sentido, la reimaginación habermasiana propone un giro copernicano para la reimaginación de un sujeto investigador. En este sentido, el sujeto investigador tiene que ser conocedor de su contexto, de sus interacciones, es decir, de sus actores educativos, de sus actores sociales, para fomentar un diálogo. Habermas advierte que la colonización del mundo de la vida por sistemas técnicos, es decir, y hace énfasis en esto, el investigador debe resistir a esto promoviendo investigaciones que empoderen a los participantes en estudios comunitarios territorializados que aborden situaciones sociales y educativas, es decir, que vayan al entorno, que vayan a la parte situada y conozcan la propia realidad. En cuanto a la praxis investigativa post-metafísica, reimaginar al investigador educativo habermasiano es reivindicar la filosofía como clarificación racional del mundo de la vida. Por lo tanto, el investigador contemporáneo habermasiano debe dominar el interés técnico en la era de la ciencia y la tecnología, es decir, como priorizar el éxito instrumental sobre el diálogo, convirtiendo el saber en una herramienta del sistema económico y burocrático. Solo así la investigación educativa no reproduce dominación, sino que se disuelve abriendo caminos a una pedagogía emancipada. Esta reimaginación transforma la educación en un espacio de libertad y diálogo. La investigación no es poder, sino una posibilidad más justa. Desde la perspectiva de este filósofo, el sujeto investigador tiene que, tiene que estar dominado por su racionalidad comunicativa, su racionalidad fomentando el diálogo hacia esa construcción recíproca y colectiva, pero también con esa capacidad para generar transformaciones sociales. Así el investigador se convierte en un agente de cambio, colaborando con los educadores para reconstruir conocimientos, colaborando con las comunidades, con sus propios actores educativos, para la reconstrucción de esa nueva realidad, pero apegada a la ideología, intereses y sobre todo a la forma de ver, la perspectiva que tienen esos investigadores, que tienen, perdón, esos actores educativos. En cuanto a la metodología, la investigación tuvo un carácter documental, es decir, se analizaron documentos, se revisaron, se criticaron y por supuesto se proyectó un análisis sobre estas obras consultadas. En cuanto al paradigma positivista hermenéutico, se logró lo que fue la transformación, el análisis, la interpretación de las diferentes categorías y subcategorías. En cuanto a los criterios de búsqueda, la selección de fuentes, entre muchas otras, pues Scopus, Google, Eris, PubMed, entre muchas otras. En cuanto al análisis y la selección de la información, se abordó desde una codificación axial, es decir, se analizaron las diferentes fuentes, se codificaron a través de categorías y categorías, se seleccionaron aquellas categorías para construir esa reimaginación teórica del investigador contemporáneo. Todo esto llevó a identificar tres tensiones fundamentales. Primero, la colonización del mundo de la vida. La investigación educativa bajo la lógica del mercado, es decir, de los intereses o de los indicadores de rendimiento, obvia o ignora lo que es la teoría de la comunicación humana. El segundo, el investigador como mediador. Hay que estar claro que la autoridad del sujeto investigador debe ceder paso a la autoridad de un mejor argumento, haciendo énfasis en una simetría del diálogo entre los sujetos investigados. Y por último, la pretensión de validez. La investigación educativa no puede valorarse solamente por la coherencia lógica, sino que tiene que hacer uso de la autenticidad, de la parte normativa y por supuesto de la sinceridad, las cuales son principios para construir una ciencia educativa ética.
Podríamos decir que la transición hacia el sujeto investigador habermasiano implica un giro copernicano en la academia. Si el docente, si el sujeto investigador reconoce que su praxis está inscrita, inserta en una comunidad comunicativa, está reconociendo que no puede arrogarse verdades absolutas. Entonces la discusión sugiere que la investigación debe ser un ente, ante todo, un proceso de eliminación. Es decir, el reto está en desaprender el monólogo técnico y abrazar la intersubjetividad como fuente legítima del rigor científico. A modo de conclusión, definitivamente la reimaginación del sujeto investigador bajo el lente habermasiano nos aleja de esa visión del experto neutral, es decir, de aquel que tiene el sesgo subjetivo y cree que las cosas tienen que ser de manera objetiva. Y nos acerca a la figura del intelectual transformador, ese ente que propicia transformaciones, que propicia emancipación social desde su contexto. Por último, la práctica investigativa puede ser entendida como una forma de acción comunicativa que promueve la autonomía y la participación ciudadana, condiciones sine qua non para una educación verdaderamente democrática. Finalmente, quiero compartir con ustedes unos pensamientos de Wilhelm Habermas. Cito: cuando buscamos un entendimiento mutuo del ser humano es racional porque tiene la capacidad de argumentar y convencer sin fuerza. Y por último, el lenguaje no es solo para transmitir información, sino para llegar a acuerdos. Muchas gracias por su atención.